Entonces a lo mejor no estaba bien conectado, de hecho, el micrófono, pero ya de hecho ya te escucho mejor. Sí, sí, ya ahorita ya se escucha bien. Muy bien, pues muchas gracias por conectarte. Y estuvimos un poquito desconectados de la semana pasada ahora, pero a Sí, final de cuentas, pues lo bueno es que dispusimos este tiempo para el podcast, ¿no? El podcast Perspectivas Psicológicas acerca de las emociones, porque digo, la semana pasada nos quedamos en muchas temáticas ahí muy interesantes y a lo mejor nos abrieron otras tantas, ¿no? Así que, colega, no sé sí. cómo, si quisieras empezar, les recuerdo, yo soy Psicomar Susano, el compañero es Israel Galicia, no sé si quieras dar alguna introducción, colega. Pues nada más dar la continuidad, digamos, hilarlo a lo que estábamos platicando en el podcast pasado. Hablamos de la psicología y las emociones, nos fuimos a las emociones y salieron muchos puntos, ¿no? Muchos temas ahí que iban, de alguna manera relacionados a todo lo que es el tema de las emociones y quedamos de hacer una segunda parte, ¿no? Precisamente porque quedó como que mucha información ahí como pendiente, vamos a ponerlo así. Y a lo mejor en esta segunda parte, yo de mi parte quisiera enfatizar un poquito en cada una de las emociones básicas, pero a partir de la teoría o las teorías o postulados en los que yo me baso, y obviamente pues tú también lo que puedas ir comentando al respecto de lo que son las emociones, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho, no sé si vayas a tocar a René Descartes, pero me gustó mucho su concepto, el que da acerca de las emociones, donde dice que las emociones son externas, o sea, es decir, que son a partir de algo que surge de afuera hacia adentro. Ujú. Entonces, esa parte me llamó la atención porque en su defecto yo lo relacioné un poquito como cuando los científicos o los físicos, los que hablan de física, se dieron a la tarea pues, de definir, ¿no? Que era un átomo, por ejemplo, o después del átomo que era una molécula. Entonces me imagino que así más o menos surgió en su época para los filósofos la idea de querer definir pues las emociones, ¿verdad? O sea, ellos en un momento dado sentían que algo ocurría dentro de nosotros, pero no sabían cómo definirlo. Simplemente dijeron, no, pues algo que es externo me está afectando y entonces el cuerpo siente algo y entonces reacciona a ese algo, ¿no? Pero también Ujú. mencionaba que no era algo, solamente, no era algo mental, sino que era algo que el cuerpo sentía, la emoción que sentía con respecto esa cuestión externa que me afectaba, ¿no? Y en un momento dado también hablaba de que la mente era capaz, o la razón, como la mencionaban, era capaz de modificar, controlar o en este caso, pues manejar esa emoción que se sentía, ¿no? Que de hecho entiendo, y creo que en ese aspecto me podrías apoyar un poco más tú, pero entiendo que después Freud fue lo que hizo con su teoría del inconsciente, ¿no? Cuando mencionaba la cuestión de pulsión es destino, él mencionaba que no necesariamente porque hayamos nacido con ciertos temperamentos o con ciertas emociones precisamente, esas nos determinaban ya de por vida, que por eso teníamos una inconsciente que de algún modo si lo hacíamos que se diera a luz, o sea, que hiciéramos ese darnos cuenta, entonces podíamos como que entender por qué ocurrían esas emociones, ¿no? Y él hablaba un poquito más bien de por ahí lo recuerdo que eran las cuestiones que no se controlaban como el enojo, la ira, ¿no? O sea, como que estas cuestiones que vienen, como él decía, hijo de abajo de la panza, no recuerdo cómo decir, las vísceras, las Sí, cuestiones viscerales, y, sí, exacto. ¿no? Y que esas eran las que nosotros ya cuando nos dábamos cuenta podíamos como controlar un poco, ¿no? Pero igual tú me puedes, no sé si decir un poquito más acerca de esto, colega. Sí, claro, mira, es interesante cómo lo retomas a partir de lo que dice Descartes, ¿no? Porque tendríamos que tocar la frase célebre, ¿no? Precisamente de Descartes de pienso, luego existo, ¿no? En esa necesidad que tenía de tratar de explicar todo lo que sucedía internamente, entendiendo a lo mejor aquí si partimos de la etiología de la palabra, o más bien de la etimología, perdón, de lo que es la palabra psicología que viene de psique, ¿no? Del griego psique que significa alma. Ellos tenían ese concepto, ¿no? Como que dentro de nosotros había algo que ellos querían llamar en ese momento alma, lo relacionamos con el espíritu, con la esencia, etcétera, ¿no? Entonces Descartes, en esa intención de querer descubrir o saber qué sucedía dentro de nosotros que nos hacía tener esta forma de pensar, esta forma de ser que nos distinguía o nos distingue de los animales, pues saca esta parte, ¿no? De lo que él decía, la dualidad del cuerpo y la mente. Sí, es esa parte bien interesante que tiene que ver con lo que comentas de las emociones, precisamente son reacciones
psicofisiológicas, porque por un lado está la parte que captamos, que estamos nosotros percibiendo del ambiente, y en base a eso generamos reacciones. Esas reacciones pues, son las reacciones emocionales, lo que conocemos como las emociones básicas, y ya de ahí podremos partir hacia lo que son las emociones compuestas, ¿no? Incluso de hablar del círculo o la rueda que manejaba Plutnik, ¿no? De las emociones básicas y cómo se van haciendo cada vez más complejas, y pasamos a lo que son sentimientos. Pero bueno, con Descartes empezaríamos con esto: pienso, luego existo. Es decir, a través de lo que nosotros generamos en nuestra mente, podemos tener la razón, la reflexión, la lógica, y darle un sentido a quienes somos como seres, ¿no? En este caso, como seres humanos. Y la dualidad que él manejaba de cuerpo y mente, pues siempre hasta la fecha sigue, ¿no? Sigue esa relación que hay entre el cuerpo y la mente humana. Todo lo que somos, pues depende de esa conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y lo que nuestra mente siempre le va a decir a nuestro cuerpo por medio de lo que llamamos el sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central. Y aquí es donde a lo mejor lo podemos acomodar con esta parte de Sigmund Freud, en la que él hablaba precisamente de estas reacciones que teníamos, ¿no? Él se enfocó mucho en lo que es lo que él llamaba la histeria, que eran esas reacciones que teníamos desde sus teorías, desde sus postulados, a partir de conflictos inconscientes que teníamos, de los cuales no nos dábamos cuenta, pero generaban parte del comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos, las reacciones, la relación que tenemos con los demás, y obviamente en este caso pues también hasta de los trastornos mentales, porque digamos que ese es uno de los fundamentos, ¿no? O de las bases del psicoanálisis, siempre analizar esa parte de lo que son los trastornos mentales. Con lo que mencionas de las vísceras, todo también, ahorita la verdad no recuerdo qué, a lo mejor autores manejaban esto, pero se manejaba lo que eran los humores, ¿no? Eso es lo que también tenía que ver con las emociones, así le decían los humores. Es decir, si estoy de mal humor, de ahí surge eso del mal humor, ¿no? Sí, sí, Que quiere ser cuando estoy molesta, enojado, o incluso hasta triste, nostálgico, melancólico, etcétera. Y eso era lo que ellos trataban antes. No había a lo mejor el concepto como tal de emoción, aunque sí viene ya desde muchísimo atrás, ¿no? Pero era más bien se manejaba como emotione, ¿no? Del latín, que tiene que ver con esta parte del movimiento, de lo que surge en nuestro interior y que hace que haya una, como especie, ellos lo mencionaban como una especie de movimiento, de ruptura, de reacción que había en nuestro organismo. Entonces, Freud pues va mucho a esto de la histeria, y ve cómo las personas pues tenían esas distintas reacciones emocionales, entendiendo que Freud pues tenía mucha base neurológica, ¿no? Ese era su área principalmente, ¿no? El aspecto neurológico, y pues por ende lo asociaba muchísimo todo lo que él iba postulando a las reacciones que teníamos los seres humanos en el aspecto fisiológico y neurológico. claro. Y que me llama la atención esto de que dices de los humores, porque a mí me tocó estar en estas meditaciones que luego te platico que me tocó ir, en donde hablaban mucho de estas teorías, de las teorías flemáticas o de las teorías de los Um, cuatro humores. sí, Y me acuerdo, yo lo revisé también, era una cuestión de los médicos. En aquel entonces se hablaba de los sí, temperamentos. Y exacto. me acuerdo mucho que ahí, en esta meditaciones que hacíamos, nos mencionaban los tipos de temperamentos, que decían que el flemático, que el de la bilis negra, el de la bilis amarilla, el de la flema y la sangre, algo así. Pero me Ujú. acuerdo mucho que ya, por medio hasta de unos esquemas del cuerpo, ya nos decían, no, pues es que este es de una manera, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho del flemático, de hecho, donde era un cuerpo así como delgado, en donde estaba así Sí, como que un poquito hasta como con un poquito ¿cómo como le con llaman? La curvatura, como si curvatura. estuviera así, como lo que le dicen la La joroba, ¿no? joroba y como sacando la panza, aunque estaba flaco, como sacando la panza. Ajá. Y decían que por esas características esa persona era como pasiva, ¿no? Así como tranquila. Y hablaban, por ejemplo, recuerdo, ¿verdad? Ahorita del gordito. El gordito, entonces, este cuate tenía otras características. Y luego decían también que, por ejemplo, el que había cambiado su cuerpo, que había el cuate fuerte, que decían que este cuate más bien había cambiado. O sea, antes de eso tenía una de las anteriores, o sea, o era gordito o era flaco, pero ahora como había cambiado su cuerpo, entonces estaba intentando como ser muy controlador y ya empezaban a hablar un poquito de estas cuestiones que después retomó ya la psicología, pero que en su Sí, momento me llamó mucho la atención cómo lo retomaron ellos, o en su defecto en la meditación, porque estaban utilizando precisamente una teoría del pasado, una teoría que después se descartó para darle paso precisamente a la actualidad, que es la psicología, en donde ya se hablaba de emociones, de sentimientos, pero también de personalidades. Y me llamó mucho la atención porque ellos lo daban por hecho de que esa teoría como que era la actual y como que nos podíamos basar en eso.
Y por lo cual, pues entonces yo decía, entonces aquí hay un error, ¿verdad? Porque si estamos dando por hecho eso, entonces nos estamos saltando pues toda la psicología, ¿no? Sí, Y es la parte que a veces nos pasa o les pasa precisamente a las personas que se dedican a otra cosa y que efectivamente quieren hablar de psicología, pues que consultan alguna cosa, ¿no? Por ahí que se encontraron en el camino y la dan por hecho, ¿no? Cuando en realidad para ya personalidades, pues hay muchas, ¿no? En este caso se habla de diferentes personalidades que ya en realidad es un cúmulo de cómo de emociones, sentimientos, pero también de características que duraderas, ¿no? Y no necesariamente por un estado de ánimo o por una emoción que tuviste o porque tu cuerpo es de una forma, vas a terminar siendo de una característica, ¿no? O sea, eso es, te repito, brincarse muchas teorías, ¿no? Y sí, entonces, muchas sí, bases científicas. sí, no sé si quieras comentar alguna otra cuestión, colega. Con respecto a esto, nada más si recordarás que incluso estos humores, o esos temperamentos, como también lo mencionaron y que le hace referencia, ¿te acuerdas que incluso en un principio los trataban de relacionar con los elementos, con los Sí, cuatro elementos, ¿no? Que el humor sí. tenía que ver con el fuego y otro con el agua y cosas por el estilo, ¿no? Ya pues obviamente eso se ha ido descartando y pues al final de cuentas fueron los principios, ¿no? De tratar de dar una explicación a esas reacciones que se tenían, ¿no? O se tienen hasta la fecha, pero pues ahora ya se ha estudiado con mayor puntualidad y ya con más profundidad, ahora ya con todos los avances científicos, avances tecnológicos, ahora se le da mucho peso a las emociones, que también este es el otro tema que podemos ir manejando, el por qué actualmente está cobrando tanta fuerza el estudio de las emociones, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte de comercializar, de llevarnos al aspecto emocional e incluso manipular, ¿no? Que también son conceptos bien No. fuertes y relacionados a las emociones, ¿no? Lo que es el chantaje emocional, la manipulación. Y a mí el tema que me gusta mucho asociar a las emociones, y a lo mejor más adelantito podremos tratarlo, es la empatía, ¿no? Que es precisamente esa capacidad de poder entender las emociones que tiene la otra persona, ¿no? Su forma de pensar, su forma de sentir. Estaba retomando un poquito lo que me mencionabas de cómo se tomaba a partir de elementos, ¿no? Las emociones, o en este caso los temperamentos. Y me acuerdo Sí, mucho que en esa época mencionaban que Freud, de hecho, utilizaba mucho las diferentes teorías que había alrededor y de ahí él iba organizando su teoría. Y me acuerdo mucho, no, ahorita se me olvidó cómo les decían a este tipo de químicos, eran a los científicos químicos, pues, los pero, o en su alquimistas. defecto, a los alquimistas, ajá, exactamente, los Ajá, alquimistas traían como que sus propias teorías y muchas veces de los alquimistas se tomaba este tipo de teorías donde decían que efectivamente el tal temperamento tenía que ver con sí, un elemento sí, efectivamente de la naturaleza y demás, pero eso era pues nada más porque ellos estaban empezando a realizar experimentos que tenían, donde ya empezaban a ver que, por ejemplo, el imán, ¿no? El imán tenía atracción, entonces decían, no, pues el ser humano es como el imán, ¿no? Y atrae cosas, ¿no? Y así se sí. basaban muchas cosas, ¿no? O por ejemplo, recuerdo mucho que hablaban mucho de la, híjole, de la energía esta que es interna. Ahorita se me fue. La En la pulsión. no, es un término de hecho químico, donde hay una energía interna, ¿no? Se le llama endo algo, ¿no? Endotemperatura, no sé. Mm, Pero se asocia mucho a la psicología ese término, precisamente porque muchas de las definiciones pues provienen de la química, ¿no? Porque en ese aspecto Freud, claro que era un genio desde luego, y muchas de esas cosas las asociaba a sus nuevos conocimientos, de hecho, pero me llamaba mucho la atención porque a veces esos conocimientos que él estaba agarrando para meter a la psicología, pues eran también experimentos nuevos, o sea, todavía les faltaba como que esa maduración en su ciencia, o sea, en la misma sí, química, en la física, y con el tiempo, pues algunas, precisamente por eso el psicoanálisis en algunas cosas se continuó aceptando y en otras se descartaron muchas cosas, porque en realidad en su momento él solamente lo que hizo fue asociar muchos conceptos, ¿no? De las diferentes teorías que estaban surgiendo. Y esto no le quita desde luego ningún mérito, ¿no? Nada más que sí fue históricamente fue lo que ocurría en ese momento, ¿no? En ese contexto histórico. sí. Sí, sí, de hecho, ahorita que mencionas esto, la otra forma en la que se le conoce al psicoanálisis es la teoría o la corriente psicodinámica, ¿no? Precisamente por esto que mencionas, que no nada más se basaba en el aspecto químico, sino también en el aspecto dinámico, es decir, desde la física, ¿no? Desde la energía física, como la materia, etcétera, también lo retomó y por eso también se le conoce así como eh, la teoría o la corriente psicodinámica. Esa parte de psico, pues obviamente se basa o se enfoca en lo que es
la psicología, y la dinámica se basa en esos movimientos que hay desde el punto de vista físico, ya hablando así de lo que es materia, de lo que es energía, etcétera, ¿no? También eso lo retomó. Y como dices, algunas cosas se fueron descartando porque pues su sustento en ese momento quizá para él era importante desde el sentido, desde el punto de vista que había teorías muy fuertes al respecto y otras pues se fueron fortaleciendo, ¿no? Por ejemplo, la corriente cognitiva, pues varias bases de la corriente cognitiva, del enfoque cognitivo, están precisamente fundamentadas en las postulaciones del psicoanálisis, nada más que ahora se pueden comprobar, ¿no? Ya con las nuevas instrumentos médicos, con la tecnología, las ciencias estas modernas, todo esto, ¿no? Ahora algunas cosas que Freud postuló hace muchísimo y que no había manera de comprobarlos, ahora se puede. Y otras pues se han ido descartando o se han ido quedando ahí atrás. Algunas pues obviamente tomaron otro rumbo porque la base la agarraron del psicoanálisis freudiano, pero pues con nuevos postulados, nuevos descubrimientos, pues los nuevos psicoanalistas tomaron otros enfoques, otra dirección, ¿no? Bien, bien interesante todo esto. Y no hay que olvidar que efectivamente la figura de Freud fue tan importante por esta situación última que dices, que muchos de su círculo, ¿no? El círculo de Viena, precisamente fue derivando en otras teorías. De hecho, se habla mucho de que este doble A, ¿no? El grupo de doble A, pues tuvo Ujú. como referente también a Carl Jung, ¿no? Que uno de los Sí, iniciadores de esa teoría fue Carl Jung. También se habla mucho de que, por ejemplo, William Reich, ¿no? Que hablaba ya de las energías y demás. Pero claro, a lo mejor Freud ya no era como que en ese aspecto ya no aceptaba este tipo de teorías nuevas que iban surgiendo, y él ya como que a William Reich fueron de los rechazados, y William Reich es uno de los iniciadores del Reiki, ¿no? Y de todas estas teorías que se ujú, están manejando y demás. Y si nos vamos más allá, pues, o sea, en su defecto también, hasta su hija, ¿no? Ana Freud hablaba de los mecanismos de defensa, ya como que se los extendió un poco más, sí, y son cosas que se le atribuyen, de hecho, muchas de esas a Freud, pero en realidad, pues ya fueron derivadas de los post-freudianos, ¿no? Y que al final sí, de cuentas, eh, por eso se habla muchas veces de que la psicología en esa época, hasta en la época actual, pues se encontraba en pañales, ¿no? Y también por eso yo hablaba mucho al comienzo de que a lo mejor estos referentes que te ponemos en donde algunos eran filósofos, donde la psicología con Freud pues todavía era como los inicios apenas, en realidad era como una manera de conceptualizar las emociones, como lo hicieron en su momento los químicos o la física, con la molécula, ¿no? Que ahora se habla de que aparte de la molécula ya hay otros elementos, ¿no? Como los protones, los neutrones, que en su momento eran los más chicos, pero que ahora ya se ujú, encontró que hay otros todavía más chicos, ¿no? Pero entonces creo que así ha ido ocurriendo con la psicología. O sea, en su momento de esta definición de Descartes, ¿no? Donde la emoción es algo que ocurre afuera y que afecta al cuerpo, ¿no? Pero ahora, efectivamente, como tú lo dices, afecta al cuerpo, pero también afecta a la mente, ¿no? Y entonces la actualidad ya habla de otros conceptos, precisamente como tú dices, habla de la empatía, ¿no? Habla del ser asertivo, ¿no? También habla muchas veces de el, el, el conocimiento que tengas de las personas a tu alrededor, del cuidado que tengas, no sé, de las redes de apoyo, del contacto con la familia. O sea, son las cosas que a lo mejor ya como psicólogos nosotros buscamos, como que cuando hablamos de las emociones ya no podemos dejar de hablar de estas cosas, ¿no? sí, Alrededor de identificar emociones, ¿no? Creo que ya en un aspecto ya más avanzado, hasta de pronosticar, ¿no? De pronosticar estados de ánimos de los que están alrededor de nosotros, de ser capaces de pronosticar. Y eso, en su momento, hasta cuando estudiábamos, pues como que la psicología siempre le ha tenido miedo al pronosticar, ¿no? Al darse sí. cuenta de lo que hacen La otros, pero ciencia en general, ¿no? claro, claro, y esta predicción, pero es importante, por ejemplo, cuando tú tratas de enseñarle las emociones a los niños, ¿no? Porque nosotros como adultos ya tenemos un expertise de vida, una madurez que nos hace entender que, por ejemplo, si hay alguien está haciendo un guiño de la cara, pues a lo mejor está de mal humor o le molesta algo, pero a un niño hay que explicarle eso, ¿no? Porque si Ujú, no, efectivamente va a irse a la boca del lobo y va a ir a que le peguen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues allá está pasando algo, ¿no? Entonces, este tipo de pronósticos hay que decírselos al niño, porque el niño pues todavía está ávido de conocimiento, de saber cosas precisamente para poder madurar, ¿no? Eh, Creo que, por ejemplo, una de las cosas, igual para que, a lo mejor para abrir el tema, es que muchas veces cuando tratamos el tema de las emociones con los pacientes, por ejemplo, yo una de las cosas que les suelo decir es lo de la respiración, que ujú, efectivamente se tomen sus 5 segundos, como lo decía Chabelo en su momento,
que respiren profundo y que se tomen su tiempo, ¿no? Yo les platicaba por ahí les suelo platicar una anécdota a mis clientes de que cuando yo en su momento, pues, la persona que más me ha visto, pues yo creo que ha sido un papá en cuanto a mis reacciones, ¿no? Me conoce desde niño, me conoce cuando soy, ahora que soy adulto, y mucho tiempo él como que peleaba mucho conmigo. Y entonces cuando empecé yo a ir a terapia, cuando estudié psicología, empecé a ir a terapia, entonces él se daba cuenta de que yo ya tenía un cambio, ¿no? Que yo ya no reaccionaba como antes a discutir con él, a debatir. Y me acuerdo que en alguna ocasión, pues yo me tomaba mi tiempo y cuando él empezaba a discutir, yo agarraba y me subía a mi cuarto, ¿no? Y ya más tarde regresaba ya más tranquilo y demás. Y con el paso del tiempo, pues él se dio cuenta, ¿no? Que cuando íbamos a empezar una discusión, pues yo mejor me subía. Y con el paso del tiempo, una vez me lo dijo irónicamente. Me dice, ¿qué? Seguramente ya te fuiste a platicar con tu almohada. Dice, porque cada que te vas, platicas con tu almohada y ya bajas bien tranquilo. ¿Te das cuenta? O sea, a veces es donde te digo que el entorno no soporta los cambios que uno tiene, ¿no? Porque este asunto de tomarte tu tiempo para tomar decisiones, pues es importante que lo tengas, que tengas tu espacio para tranquilizarse. No hay que olvidarnos que estas emociones pues se dan por algo que ocurrió, como bien lo dijimos, en el exterior, ¿no? Y si en el exterior de repente alguien te está molestando o acabas de ver un accidente o demás, pues lógicamente tienes que dar tu espacio para tranquilizarte, ¿no? Yo les hablo mucho de que, por ejemplo, cuando ellos van a una vacante de trabajo, ¿no? Van a una vacante de trabajo, pero me dicen, es que me puse bien ansioso, o voy por un resultado, porque tengo la historia de un amigo que fue a ver el resultado de la secundaria, ¿no? Para ver si se había quedado en la secundaria, creo que me dijo. No, creo que fue en la preparatoria, o sea, de la secundaria para pasar a la prepa. Dice, hice mi examen, pero nunca fui a ver el resultado. Dice, porque tenía mucha ansiedad de que no pasara. Dice, al final nunca supe, dice. Entonces, pues nunca supo porque le ganó la ansiedad, precisamente, ¿no? Y entonces, siempre cuando me mencionan esto, que van a hacer algo importante, pero que se pusieron ansiosos o que se pusieron en ese aspecto como estresados, y yo les hago notar, les digo, pues es que es normal que esto te ponga ansioso, ¿no? Porque al final de cuentas, esto puede ser el futuro de un cambio de vida para ti. Y entonces, el hecho de que tú vayas a ver el resultado de si entraste a la prepa o no, pues probablemente vaya a cambiar tu vida, porque en ese aspecto tú puedes seguir siendo el hijo de papi, ¿no? El que va a estar en casa, el que le dan todo, o a lo mejor te puedes empezar a ser una persona independiente, ¿no? Que ya resuelve cosas, que es capaz de tomar sus propias decisiones. Y es que esas cosas dan miedo, ¿no? Y efectivamente eso es lo que les hago notar. Cuando están viviendo una situación, ¿no? En donde su esposa los dejó, el trabajo les va mal, ¿no? Dicen muchos que les iba mal y todavía pues algo les pasa y que, como dicen, ¿no? Como dicen por ahí que solamente falta que los orine un perro, pues a veces pasa, ¿no? O sea, te agarras una rachita, donde te empiezan a pasar una serie de cosas y efectivamente tú de repente ya te pasó todo y tú dices, pero ¿cómo es posible que tenga esta rachita mala? Y les hago notar, es que no es la rachita mala, o sea, una cosa te llevó a la otra, te empezó a ir mal en un lado, luego ya tenías el estado de ánimo bajo, y si seguiste haciendo cosas y en lo que siguió ya estabas apanicado, ya estabas enojado, triste, desencajado, y pues lo siguiente ya te fue mal porque ya estabas mal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? O cuando viene una terapia, ¿qué es lo primero que tratamos de hacer? Pues una contención, ¿no? O sea, una contención, ¿sabes qué? A todos nos puede ir mal en algún momento dado, ¿no? O sea, normalizar, es un poquito como normalizar las situaciones. A veces hasta se vale, ¿no? En terapia decir, el día de ayer a mí no me funcionó esto, ¿no? O iba pasando y un charco me saltó agua sucia de la calle, qué sé yo, ¿no? Y empiezas a normalizar lo que a ellos les pasó. Recuerdo mucho, colega, que una clienta me dijo, ¿no? Me dijo que le estaba yendo muy mal y demás. Y al finalizar la terapia, me acuerdo que le dije, como solemos decir muchos psicólogos, oye, ¿y con qué te quedas, no? Le dije, ¿con qué te quedas de la sesión? Y me acuerdo mucho que ella me contestó, pues, híjole, ahorita se me fue el tema, como lo que dijo, pero dice algo así como que entiendo que todo el mundo está de la chingada, casi me dijo así, y que entonces por eso yo tengo que estar bien. Y yo le dije, no, o sea, no exactamente te dije eso, pero más bien yo por esa normalización en donde le hice notar que pues a todos nos puede ir mal en un momento dado, pues ella lo asumió así, ¿no? Como que le decía que todos están mal y que entonces porque todos están mal ella está bien, ¿no? Digo, pero si al final de cuentas, si con eso ella se tranquilizó y con eso ella se fue a enfrentar a la vida, pues entonces que tome esa referencia si quiere, ¿no? Porque al final de cuentas de lo que se trata es de que todos podemos salir adelante, ¿no?
Ahora, también está el otro extremo, colega, ¿eh? Por ahí tengo a un psicólogo que es español, por cuestiones de no seguir afectando su imagen, no voy a decir su nombre, pero este cuate salió en alguna ocasión en una entrevista y él trae una teoría mucho de que todo se puede, todo lo podemos hacer, muy humanista el asunto, pero como que ya exagerado, ya en el límite. Ujú. Y los comentaristas le proponían cosas. Decían, oye, entonces si se te muere mañana tu mamá, entonces hoy ya vas a estar bien. Y él pues trataba de soportar su teoría, ¿no? Decía, pues sí, ya voy a estar bien yo hoy. Oye, pero si mañana se te muere tu mamá y de repente chocas un coche y y hay pérdida total y tú vas a estar bien. Y él repetía esas cosas, sí, nada más es cosa de respirar y yo estaría bien. Entonces llegó un momento dado en donde ya era exagerado lo que le estaban diciendo, empezaba a prestarse a una burla, ¿no? Sí, Lo que estaban haciendo. Y sí, sí, entonces van él continuó, subiendo de tono. sí, él continuaba con su teoría de que sí, todo puede estar bien y demás. Y la verdad es que ya empezaban a caricaturizar la imagen del psicólogo. Esa parte a mí no me gustó, ¿no? Porque al final de cuentas, lógicamente, si tú tienes a un mal entrevistador, pues te va a hacer mal, te va a hacer ver mal, ¿no? Entonces, parece como que en ocasiones también nosotros como psicólogos no hay que prestarnos precisamente a ese tipo de escenarios en donde casi ya están dispuestos a caricaturizar un rol, ¿no? En este caso un rol de un psicólogo, ¿no? Y porque al final de cuentas sí es mucho positivismo, pero tampoco podemos pecar de positivistas, ¿no? Nosotros como psicólogos, es cierto, algunas corrientes, nada menos el humanismo, entre sus métodos tenemos, una de ellas es la motivación. Uno de los métodos de la psicología humanista es la motivación, pero lógicamente nos tenemos que agarrar de cosas verdaderas, de Sí, cosas reales. Ujú. exacto. O en su defecto de cosas resilientes, ¿no? O sea, oye, te está yendo mal, ajá, pero dentro de lo que cabe, ¿no? Pues tú estás bien, tu familia está bien. Ajá. Esto no es positivismo extremo, es un positivismo resiliente, ¿no? En donde no necesariamente tenemos que pintarle que la vida es maravillosa o tampoco le vamos a dar esa idea mágica, ¿no? De que no, mañana todo va Sí, a estar bien, ¿no? ¿Cómo ves, que no colega, hay esa parte? límites para... Sí, ¿no? Porque también se habla de esto, ¿no? De que no hay límites para la mente humana y la mente humana lo puede todo y cosas por el estilo, ¿no? Aquí hablando de este colega español que dices, pues yo creo que en su momento le falló esa parte de detener, ¿no? Ese punto, de detener, a ver, Los esto ya límites. está yendo hacia la burla, hacia el ironismo, el sarcasmo, entonces aquí o lo hago ver así como que, a ver, ya tu pregunta ya me sonó a sarcasmo, algo así, y contener con eso, o simplemente desviarlo él hacia sus teorías y ya no dar pie a que siguiera creciendo eso, ¿no? Pero bueno, Sí, claro. la verdad no sé quién sea, ¿eh? Ya luego me dirás en Sí, privado, como dices, no viene al caso mencionar nombres, pero efectivamente, algo que es un parteaguas en esto de las emociones y que tiene que ver con todos estos conceptos que ahorita hemos a lo mejor manejado, hemos puesto ahí como antecedentes incluso de dónde viene el interés, la necesidad, la curiosidad incluso por descubrir por qué reaccionamos de tal manera o a esto otro, por qué en una aparente misma situación dos personas pueden reaccionar tan distinto, etcétera, pues tiene que ver con este concepto que ahora se ha establecido ya como hasta pues ya ni siquiera de moda, porque la moda como que pasa, ¿no? Y ya se vino para quedarse, ¿no? Que es la inteligencia emocional, ¿sí? Es como un parteaguas, ¿no? Para el estudio y la comprensión de lo que son las emociones, ahora ya asociado a lo otro que siempre estuvo ahí, ¿no? Como materia de estudio, la inteligencia o la capacidad intelectual del ser humano. Pero en la capacidad intelectual difícilmente contemplaban las emociones, ahora no. Ahora ya con este término o este concepto de inteligencia emocional, ya están ahí mezcladas, ¿no? Ya no se puede ver una sin la otra. Algo así como lenguaje y pensamiento, ¿no? Que autores mencionan que el lenguaje es el que promueve al pensamiento y otros dicen que el pensamiento promueve al lenguaje, ¿no? Cuando lo decimos así muy coloquialmente, no sabemos cuál fue primero, si el huevo o la gallina, aquí pues no sabemos cuál promueve a cuál, o cuál es primero y cuál es segundo, ¿no? Lo que sí se sabe es que van muy asociados, muy relacionados, no se puede ya hablar de uno sin contemplar o tener en cuenta al otro término, ¿no? En este caso, la inteligencia emocional, ya van ahí asociados. Y cuando nos vamos a la parte de inteligencia, pues podemos ver esos aspectos a los que sí se les ha puesto atención desde ya hace mucho tiempo, ¿no? Que es la razón, el análisis, la lógica. La lógica, por ejemplo, pues viene desde Aristóteles, Sócrates, Platón, todos ellos, ¿no? Que se enfocaban mucho en la lógica.
la emoción, ¿no? Entonces ahora pues ya están ahí mezclados, ¿no? Ya se ve que es algo integral, que no podemos ver uno sin el otro. Y pues de aquí a lo mejor podemos ya enfocarnos hacia lo que son las emociones así tal cual. Ajá, tú tienes ahora sí que tienes tus bases, tus fundamentos, pues, que los compartimos demasiado, ahora que hemos estado platicando, pues hemos visto como que compartimos muchas cosas, son muy afines, ¿no? Pero sí, pues esta parte de, a lo mejor empezando por eh, plantear nuevamente lo que es una emoción o qué es la emoción, el concepto de emoción. No sé si quieres comentar algo al respecto, Sí, colega. sí, claro. No sé si tú me escuches bien, porque ahorita como que se escuchó un poquito diferente tu micrófono. No sé si tú sí me escuchas igual. Ah, te escucho, sí, sí te ¿Sí? escucho. Sí, Ok, pues yo más bien por el lado de la inteligencia emocional, sí me metería un poquito más a este tema, ¿no? De la cuestión de que se habla, por ejemplo, de gestionar las emociones, ¿no? sí. Y que en su defecto ese era el problema que la psicología encontraba efectivamente en hablar de que las emociones se podrían gestionar o controlar. Porque Ujú, por un lado nosotros como psicólogos mencionamos mucho de dejar que ocurra la emoción, ¿no? O sea, por ejemplo, ujú. estás triste, pues deja fluir, ¿no? Llora si es Sí, necesario, exprese. exprésate durante el tiempo que sea necesario expresarte. Si hay que estar triste, pues no va a haber otro momento de estar triste más que ese, el momento en el que te ocurre la tristeza. Y por eso estaba la discusión, ¿no? De que si se podían gestionar o en su defecto controlar las emociones. En muchas ocasiones también este tema de las emociones, pues yo no variaría mucho la definición, porque yo sí diría que pues una emoción como tal sí termina siendo algo que ocurre de afuera y que te hace sentir hacia adentro, ¿no? En eso Ujú. no creo que variaré mucho, pero por ejemplo, a un término que también es muy común escuchar es que mencionan que hay emociones positivas y emociones negativas. Nosotros como psicólogos muchas veces no manejamos como tal una emoción positiva y negativa, sino que más bien decimos que todas son importantes, Sí, ¿verdad? Porque al exacto. final de cuentas el ser humano por naturaleza pues puede tener estados de ánimos en donde pueden ser de alegría, ¿no? Donde puede ser efectivamente el amor, pudiera ser un amor un poquito sofisticado, una emoción sofisticada, o la afectividad, ¿no? Sentir algo padre, bonito por alguien más, podría ser algo que pareciera positivo, ¿no? Sin embargo, te soy sincero, esto en otro entorno podría ser algo malo, ¿no? Cuando dicen que te enamoras de manera dependiente de alguien, ¿no? Entonces dirían, no, pues es que eso está mal, porque entonces, si eres dependiente, pues entonces esa es la parte que la gente en el entorno ve mal. Ajá. Pero, por ejemplo, las otras que mencionan es la Y es tristeza. entre comillas, ¿eh? Ujú. Porque hay culturas que lo ven hasta normal, ¿no? Esa la parte de la relación dependencia, codependencia, como que Claro. es algo normal, ¿no? Incluso. Sí, y en su defecto, por ejemplo, la tristeza, el enojo, lo podrían ver como algo malo, ¿no? Porque a final de cuentas, pues en momentos en donde tú tienes que tomar decisiones, a lo mejor el enojo sería inadecuado funcionalmente, porque a lo mejor te hace tomar malas decisiones. Pero si la gente supiera, y voy a retomar algo que dijiste cuando íbamos terminando el programa anterior, si la gente supiera que el enojo es una manera de autorregularnos, ¿no? Donde ya te pasaron muchas cosas pues que no te parecieron alrededor de, no sé, de alguna relación. Y entonces viene esa olla express a autorregularte, a decirte, oye, no te dejes, ¿no? O sea, tampoco seas tonto, no te dejes, ¿no? O tú también te puedes defender. Entonces, el enojo viene a ser esa parte en donde nos ayuda a, a, a modificar, ¿no? Las condiciones que nos ocurren en el entorno. En su defecto, la tristeza también es una situación que nos regula también el estado de ánimo, ¿no? Efectivamente, cuando algo malo pasa, esta parte de llorar pues tiene un efecto psicofisiológico en donde nos empieza a volver a poner en equilibrio esta parte de llorar o el hecho de que, Desahogo. sí, de que hasta de que, como dicen por ahí, ¿no? Que se te pone la piel de gallina o chinitos los pelos del Se cuerpo, te eriza la se piel, te dice. eriza la piel. Así es, en ese momento pues parece como que la reacción del cuerpo fue adaptativa, una función como adaptativa a las circunstancias malas que estaban pasando. Entonces, por eso es que yo menciono, no hay como tal emociones negativas o positivas, sino como tal podemos como que tener varias, ¿no? Varias en diferentes momentos. También algo a lo mejor aquí que me gustaría meter, colega, yo me di a la tarea, por ejemplo, de revisar las cuestiones, porque la otra vez nos quedamos con las emociones básicas. A manera de Ujú. lista, nada más a manera de lista, te voy a leer algunas que por ahí revisé, y son muchas, muchas emociones, pero igual Sí, ya en base a esas, a lo mejor por ahí ya te dejo botando ahí la pelotita para que tu participación, pero por ejemplo yo leí por ahí,
emociones, ¿eh? Dice amor, alegría, generosidad, gozo, afecto, júbilo, compasión, esperanza, libertad, logro, justicia, agradecimiento, aceptación, acompañamiento, bondad, admiración, apreciación, benevolencia, amabilidad, alivio, orgullo, empatía, integridad, apego, aprobación, suficiencia, armonía, honestidad, humildad, concentración, templanza, tolerancia, motivación, felicidad, firmeza, fortaleza, autonomía, honorabilidad, optimismo, satisfacción, seguridad, simpatía, cariño, estima, comprensión, entusiasmo, solidaridad, respeto, pasión, paz, placer, compromiso, fervor, competencia, ya casi acabo, omnipotencia, encanto, euforia, éxtasis, ilusión, interés, confianza. Y fíjate, aquí sí menciona algunas negativas. Dice ira, envidia, tristeza, soledad, desesperanza, desesperación, desilusión, desprecio, desánimo, desgano, desinterés, desconfianza, descontento, desaliento, desamparo, desorden, desorganización, desorientación, desprotección, despreocupación. Y te quiero hacer notar, donde lo consulté, no sé por qué causa, pero me dijo como mil veces desánimo. Y se puso a repetir desánimo, desánimo, desánimo. Pero si te das cuenta, son muchas. O sea, yo lo que también les hacía notar muchas veces a los clientes es que a veces ya estas emociones básicas cuando se conjuntan, pues derivan en otras, ¿no? Derivan en otras que en realidad terminan siendo más sofisticadas, ¿no? Más sofisticadas en el sentido de que las entendemos más conforme vivimos más. Nada menos te quiero hacer notar otra cosa. Yo tuve por ahí un cliente que tenía características de Asperger, ajá, que es esta cuestión que es algo similar a lo mejor en este caso al autismo, pero muy apegado a, ¿no? Forma parte de no reconocer precisamente emociones, ¿no? O algunas emociones. Sí. O no expresarlas. Y no expresarlas, y muchas veces, por ejemplo, en el Asperger, yo me daba cuenta de que esta persona que yo atendía no era capaz de entender, por ejemplo, la ironía, ¿no? ¿Por qué? Porque era tan sofisticada esta emoción, y yo le decía, a ver, la ironía, ¿no? Es un poquito como una burla. Digo, ¿entiendes lo que es una burla? No, pues una burla sí sé lo que es. Ajá. Digo, pero es que es una burla de alguien que te quiere. Pues es que eso es lo que no entiendo. ¿Por qué me quiere y por qué se burla de mí? O sea, es la parte que él no entendía. Cómo las personas que te quieren te pueden querer hacer daño. Ajá. Entonces, ahí es donde empezaba el problema. Y este tipo de cosas que estoy mencionando, muchas veces también pueden aplicar para los niños. Ajá. Lo que a veces como adultos no nos damos cuenta es que los niños no tienen toda esa expertise, toda esa maduración que nosotros tenemos, que algunos tienen más, algunos tienen menos, de acuerdo a los momentos, a los entornos que viven, y que en ocasiones a los niños les tenemos que hablar de una manera hasta pedagógica, ¿no? Pedagógica me refiero a detalle, ¿no? Les tenemos que decir, así como con manzanitas, ¿no? Con peras y manzanas, les tenemos que decir cada cosa cómo ocurre, y a veces tenemos que definirles efectivamente los conceptos, ¿no? A lo mejor, fíjate, yo te voy a leer un concepto de emoción que me dio la tarea también de revisar, pero fíjate, o sea, porque parece que acá lo definen de manera diferente. Dice, una emoción es una cascada de cambios físicos producida en nuestro cuerpo. Ajá, ya desde que dice que cascada, o sea, pues a veces es difícil hasta entenderlo, ¿no? Porque se sienten muchas cosas, ¿no? Y dice ahí que es como consecuencia de ponernos en contacto, perdón, con algo interno o externo. Te das cuenta que ya cambia. O sea, ya no es nada más algo externo, sino que también puede ser algo interno, a lo que llamaremos estímulo, ¿no? Ya empieza a definir las cosas ya un poquito más a detalle. Estímulo o situación. Son intensas o cortas y suelen durar unos minutos y provocan un cambio intenso y generalizado en mi organismo para que yo pueda desenvolverme bien con una situación, con esa situación a la que me he enfrentado. Es decir, ahí viene el tema adaptativo que mencionabas, ¿no? ¿Por qué ocurren las emociones? Pues para adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Estas emociones no son procesos conscientes, sino respuestas automáticas y rápidas. Eso es importante, ¿no? Porque ahí vamos un poquito a lo visceral que mencionaba Freud. Él mencionaba mucho que esta parte del enojo, la ira, la ironía, la burla, el chiste, ¿no? El chiste no somos capaces de entenderlo. ¿Por qué? Porque ocurren. La burla no ocurre y tú no sabes qué hacer ante esa situación. Entonces, el cuerpo se adapta. La manera de adaptarse es enojarse. Me enojo porque me hicieron una burla o un chiste, ¿no? Y la cuestión es, bueno, ya entendí que eso fue una burla, entonces ahora tengo que empezar a razonar. Una burla, pero no quiere decir que yo le caiga mal eternamente a esta persona. Solamente él quiso quedar bien con su entorno, ¿no? Con las personas con las que estaba. Por eso dijo algo irónico, ¿no?
Y entonces por eso me gusta mucho retomar a Freud en esta de pulsión es destino, porque es, bueno, ahora que ya entendimos que eso solamente ocurrió en ese momento, ahora somos capaces de entender que no tengo que estar mal con esa persona por siempre, ¿no? Y hay cosas que como seres humanos ya manejamos de una manera moral. En el aspecto moral ya le damos otro valor ya a veces hasta eterno. Y hay personas que se enojan con otras personas de manera definitiva y eternamente. ¿Por qué? Pero ahí ya le atribuyen una cuestión a los valores. No, es que esto es una cuestión de valores y de principios, ¿no? Y los Sí, valores y los principios terminan siendo algo aprendido y algo que también te enseñó el papá o te enseñó el abuelito. Entonces le damos un valor cargado ya de mucha energía y en donde nadie nos puede modificar lo que acabamos de decidir porque asumimos que esto ya es algo heredado y yo no puedo cambiar algo que me heredaron, ¿no? Pero te repito, ya nos vamos a otra situación, ¿no? Y me llamó la atención que decía que era respuestas automáticas y rápidas, que era lo que decíamos también en el primer programa, ¿no? Que las emociones son cortas, ¿no? Los sí. sentimientos son los que vienen a ser pueden ser varios sentimientos, pero ya acumulados, pues te da como resultado un sentimiento que puede ser duradero, ¿no? Ujú. Así es, colega, no sé si Sí, quieras compartir algo más también respecto a ese tema. sí, mira, empezando por la listota que, que hay ahí de emociones. En primer lugar, yo ahí diferiría de esa lista porque ahí no nada más hay emociones, ¿no? También hay estados de ánimo, también hay pensamientos, también hay interpretaciones, también hay valores. Hay varias cosas, hay procesos cognitivos, ¿no? Ahí mencionaste algunos, que más que ser emociones, o incluso emociones complejas o compuestas, más bien ya tiene que ver con otra índole, ¿no? Ya es otra materia de estudio incluso, o de comprensión. Sí, como mencionaste, y solidaridad, pues es un valor. Ajá. Ujú. Y ese valor, pues a lo mejor tiene un fundamento, una base emocional, pero también tiene un fundamento sentimental, puede tener una base de pensamiento y de ideología, de experiencia, de aprendizaje, de etcétera, ¿no? De muchas cosas. Por eso es tan complejo ya entrar a esos temas, ¿no? Porque ya implican muchísimo. Y las emociones, pues solo digamos que para efectos prácticos con un paciente o un cliente, pues no podemos irnos a todo eso, ¿no? Porque si llega la persona y lo que necesita entender es que está ahorita en un estado de enojo, es decir, la emoción del enojo es la que está actuando en ese momento, o la del miedo, o la de la tristeza, o incluso la de la repulsión, pues hay que hacérselo sencillo, ajá, hay que hacerlo práctico a manera de que lo pueda entender fácilmente, porque si yo ya llego al consultorio con una situación emocional compleja y todavía me dicen todo este tipo de situaciones, pues voy a quedar más confundido y no me va a resolver ni me va a hacer sentir mejor, ¿no? Así como, ya me explicaste todos estos términos, entonces ya me siento mejor. Pues no, y muchos menos va a resolver su situación, ¿no? Entonces, lo que nosotros también en el consultorio tenemos que hacer, porque es algo importante de nuestra función, es hacer sencillo lo complicado. Ajá. Entonces, cuando llega un paciente con ese tipo de situaciones o las emociones a flor de piel, lo que tendríamos que hacer es primero explicarle qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está experimentando en ese momento y pues no nos vamos a ir a emociones compuestas, complejas o incluso hasta de la lista esta que sacaste que yo ahí pues muchas, la gran mayoría no, para mí no serían emociones, sino más bien ya serían otros asuntos es resumirlo. Y aquí yo me baso mucho lo hablamos, platicamos de Paul Ekman, ¿no? Que primero sacó 7, ajá, él se basaba en 7 emociones básicas, ya por ahí quedaron 6, que es con la que yo me quedé, que es la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, la repulsión y la sorpresa, que para mí serían las 6 emociones básicas de las cuales parto ya para otras situaciones más complejas, ¿no? Pero aquí hay algo bien importante con lo que tú mencionabas de que no hay emociones malas ni buenas, ni emociones negativas, ni emociones positivas, ¿no? Sino más bien hay extremos. Ajá. ¿Por qué? Pues porque si una emoción la llevo al extremo, incluso la emoción de la alegría, que muchos autores la ponen como una emoción positiva, podría ser negativa utilizando sus términos, ¿sí? Porque la alegría en grado extremo nos lleva a la euforia. Entonces la euforia, al ser un estado ya muy extremo de la emoción básica de la alegría, pues nos puede hacer cometer errores, ¿no? Comportamientos o conductas que nos pueden causar un daño, un mal o a alguien más. Entonces, por eso más bien yo lo vería de esa forma. Ahora, para entender las emociones también es importante ahorita lo que mencionabas ya al final de cómo se lograrían entender las emociones, si una emoción, un sentimiento,
algo bien importante, de hecho lo tocamos el programa pasado, diferenciar entre emociones y sentimientos. Hay sus diferencias, ¿no? Pero aquí el punto al que yo me iría principalmente es que para lograr entender las emociones como las entendemos hoy, pues ha habido toda una historia de estudio, de análisis, de autores, de científicos, psicólogos, etcétera, que se han enfocado a esto. Y lo que nosotros hacemos ahora es como un cúmulo, ¿no? De los resultados que ellos han tenido. Entre eso, a lo que voy principalmente es que ha habido teorías de la emoción. Ajá, y estas teorías de la emoción son bien interesantes porque a partir de ahí podemos entender el por qué unas personas o algunos autores manejan que primero está la emoción y después la interpretación, otros que la interpretación, la emoción, etcétera, ¿no? Pero en todas esas teorías que a lo mejor las podemos reducir a cuatro básicas, empezando por la de la evolución de Charles Darwin, que así como que la ley del más fuerte, ¿no? Y del más apto, el que se adapta a evolución y sigue, es decir, vive, se mantiene y trasciende, y los que no, pues hasta ahí llegaron. Ajá. Desde esa que ahorita, pues bueno, no le veo ahorita yo a lo mejor más profundidad, sino nada más ponerlo como una base. Vendrían las otras teorías que sí son más, que se han estudiado más y en las que se han basado muchos autores, que son primero la teoría de James Lange, ajá, que es la que dice eh, que primero hay un estímulo, que las tres que voy a mencionar coinciden en algo bien importante, pero importantísimo. Todas empiezan con estímulo y todas terminan con la reacción emocional. Ajá, nada más en medio es en donde hay la variación, ¿no? Entonces, la teoría de James Lange decía que hay un estímulo. Ese estímulo genera reacciones fisiológicas, que es donde entraría este aspecto del cerebro y todo esto, ¿no? Estas reacciones neurológicas incluso. Y vendría esta parte que a lo mejor cabe mencionar, la corteza cerebral, es decir, hay un estímulo, hay una reacción fisiológica y esto se procesa en la corteza cerebral. Cuando hablamos de la corteza cerebral, es decir, le estamos dando una interpretación a eso que estamos experimentando y a partir de ahí surge una emoción, la de la alegría, la de la ira, la del miedo, etcétera, ¿no? Eso es lo que nos dice esta teoría. También está la otra teoría, que es la de Cannon-Barth. Esta teoría nos dice igual que hay un estímulo, pero que a la par de ese estímulo hay interpretación en la corteza cerebral. Ahí no hay diferenciación de primero es este y luego este, sino que a partir del estímulo hay una reacción en la corteza cerebral, es decir, empieza a haber una especie de interpretación y al mismo tiempo hay reacciones fisiológicas y en conjunto generan emociones. Esta teoría es muy fuerte, ajá, y da pie a varios fundamentos y teorías, ¿no? Incluso ahí empezó lo que es la inteligencia emocional, como basándose en esta, ¿no? Que no es uno y luego otro, sino que a la par hay interpretación, pero también reacciones fisiológicas, que suena muy lógico, ajá, pero pues, tendríamos que entrar a todo esto así de lleno y ahorita yo creo que la temática es irnos hacia lo que son las emociones para que la gente pueda entenderlas y saber cómo las experimenta y principalmente cómo podemos gestionarlas, si se puede utilizar el término. Antes, como decía, se utilizaba controlarlas, pero controlarlas sería como, ahora suena como a mantenerlas ahí, ¿no? Que no salgan, ¿sí? Y ahora Detenerlas, ya cuando se utiliza, ¿no? ajá, ahí contenerlas, ahí guardarlas, ¿no? Ya como si después fueran desapareciendo solitas, cuando no es así, dejan ahí una marca, ¿no? Y finalmente está la otra teoría, que es la que más se está utilizando hoy en día, que es la teoría cognitiva. Ajá. Y esta teoría propone que a partir del estímulo, es decir, que hay señales del ambiente, estas situaciones del ambiente, generan reacciones fisiológicas al mismo tiempo que captamos el estímulo, se generan estas reacciones fisiológicas, y entre estas señales que captamos, estas reacciones fisiológicas, generamos lo que es la interpretación, y esa interpretación da como resultado a las emociones, ¿sí? Entonces, así como que son las teorías en las que se basan principalmente. Esta Entonces, última es del autor de Lazarus, Richard sí, Lazarus. de hecho, sí, ajá. Bueno, se fundamenta más principalmente en todo lo que es la teoría cognitiva, ¿no? La teoría cognitiva antes de ser cognitivo-conductual, ¿no? Porque ahora pareciera que la teoría cognitiva o el enfoque cognitivo como si fuera desapareciendo, ¿no? Algo así como que me suena eso, ¿no? Porque el enfoque conductual sigue y bien firme, pero el enfoque cognitivo como que a partir de que surgió este enfoque cognitivo-conductual, ya por sí solo el enfoque cognitivo como que perdió fuerza, no sé tú si notas algún otro aspecto o pudieras comentar algo al respecto, pero bueno, así lo veo, ¿no? Nada, me llamó la atención esto que mencionas, ¿no? La cuestión de la interpretación. O sea, porque efectivamente Ajá, yo considero que sí, esa gran parte de lo que nos viene a la mente, o sea, lo sí, interpretamos. Tan es así que es bien diferente la reacción de un niño a la de un adulto. Ajá, por así eso te es. mencionaba, porque un niño a lo mejor no sabe qué hacer con eso que le está pasando, ¿no? Y ya Ajá, un adulto es capaz de interpretar, aquí esto puede ser peligroso,
o esto puede ser una sorpresa nada más, necesito como que entender de qué se trata. Y muchas Ujú, veces es lo que hacemos los adultos, o sea, cuando nos pasa alguna situación que no conocemos, pues nos esperamos tantito, ¿no? Nos esperamos a ver qué más ocurre, ¿no? Nada ujú. menos en estas bromas que les hacen, más en estas épocas, ¿no? De Halloween, de Día de Muertos, hacen bromas así como de que se te aparece por ahí un fantasmita o que se te aparece un payaso. Vi una reacción de un cuate donde le aparecen un payaso y este cuate pues no, realmente no se espantó ni nada, ¿no? Entonces viene el Ujú. payaso y ahí andaba haciendo sus cosas y demás. Y este cuate siempre se le quedó viendo para ver si era peligroso o no. Y no, al final de cuentas este cuate nada más agarra y se va como si nada. Pero el payaso, pues su intención en realidad, en la madrugada, te parece un payaso, pues lógicamente era como Sí, espantarlo, ¿no? se Entonces, supondría que es lo primero. sí, pero al final de cuentas, te repito, es la interpretación que nosotros como adultos le damos, ¿no? Me llamó también otra cosa la atención. Hace poco, bueno, tal vez algunos años, estuve atendiendo pues creo que ni siquiera era psicóloga, sino más bien era como enfermera, no recuerdo muy bien, pero ella me platicó que estuvo trabajando en México, en la UAM, algo así, pero lo importante era que estaba en un área donde estaban desarrollando una tecnología donde efectivamente por medio de sustancias que se mueven en el cerebro, las pintaban, así como que les aventaban una sustancia y se Ujú. pintaban el cerebro y eran capaces como de darse cuenta de las emociones. Tú sabes que hoy en día es difícil como interpretar desde la ciencia, desde el exterior, podernos dar cuenta de cuando ocurre una depresión o de cuando ocurre una ansiedad, ¿no? Por Ujú. eso es que no hay como que tan definidamente, no hay como que medicinas que curen la depresión como tal, sino que nada más como que las regulan, ¿no? Regulan Sí. los estados de ánimo. Y eso me llama mucho la atención. Le pedí, de hecho, posteriormente, no sé si cometí por ahí un error, pero le pedí una entrevista, que si me podía platicar un poco más de eso, ¿no? Pero ya para entonces ya teníamos tiempo que habíamos dejado de ser paciente-cliente, ¿no? Pero Ujú. yo lo que quería era dar a conocer un poquito más acerca de esa tecnología, ¿no? Y me decía que efectivamente que no era como que ya estuvieran hechas ese tipo de aparatos, sino que estaban en el proceso de construcción. Entonces, Mm. y pues a mí se me hacía algo muy interesante, ¿no? Nada más que posteriormente, te digo, le perdí la pista y ya no me di a la tarea de investigar más, ¿no? Pero esto que mencionabas de que la emoción ocurre un cambio fisiológico, pues es que es natural que investiguemos entonces por ahí y como dices, si hay esa tecnología de pintar el cerebro, de agregar una sustancia para ver después de una emoción cómo queda el cerebro, pues lógicamente con eso podríamos empezar a reconocer cuando ocurre una depresión, ¿no? Por ejemplo, que es una de las cosas más difíciles a lo mejor de reconocer, o en su defecto una situación estresante, o imagínate también poder ser capaces de reconocer a un brote psicótico, ¿no? Por ejemplo, sería Ujú. demasiado interesante. Pero pues esto todavía creo que tiene un camino por recorrer, creo que ahí están involucradas definitivamente las neurociencias, entonces Sí. creo que en ese camino están, ¿no? Están toda esa investigación, es como que apenas nueva, ¿no? Es lo que llamamos hoy en día modernidad en el tema de la psicología y de las neurociencias. No sé si respecto a esto quieres mencionar algo, colega. No, nada más, yo creo así como para cerrar esta parte de lo que son las teorías de la emoción y todo eso, y con la lista que mencionaste, hay un autor, ¿no? Que hizo el círculo de las emociones se llama Plutnik, ¿no? Eh, Robert Plutnik, ajá, que él manejaba 8 emociones básicas, que era la alegría. Otra vez, la alegría se queda tal cual, pero en algunos otros lo manejan como confianza, la otra emoción, o aceptación, el miedo, la sorpresa, la tristeza, la aversión, el disgusto o asco, ajá, que también se puede manejar como repulsión, este, ira, ¿no? La ira o el enojo, y lo que él llamaba anticipación, o también lo manejan como esperanza, ajá, también así como algo como hacia, poder ver hacia futuro. Y esto, ahorita me acordé de él porque la lista esta que das, que salen así, pero muchísimas, también él lo intentó hacer en este círculo, ¿no? En esta rueda de las emociones en las que empieza con estas 8 emociones básicas, pero las contrapone, ajá, por ejemplo, la ira y el miedo, ¿no? Están así como en los extremos, la confianza contra la aversión, la alegría contra la tristeza, y en ese contraponerlas dan como ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, la alegría al combinarla, por ejemplo, él comentaba esto, ¿no? O por lo menos así se entendía, hacer la contraparte de la tristeza, nos podría llevar a la serenidad, ajá. Por ejemplo, como si fuera una especie de combinación de estas dos, ¿no? Algo así lo manejaba él. Yo no he estado tan a fondo ahí porque no, en su momento no me guié mucho por esta
por esta teoría, ¿no? Este enfoque, pero me llamó mucho la atención ahorita cuando sacaste toda esa lista, cómo él intentó hacer eso, ¿no? Lo que sí me gustó de este enfoque que él ponía era esos extremos de los que yo te comentaba, ¿no? En los que la alegría puede convertirse en euforia, el miedo se puede convertir en terror, en pánico o en las fobias, ¿no? Tan solo, ajá, cuando ya nos Sí. vamos a lo obsesivo compulsivo pueden convertirse en fobias, y así, ¿no? Podríamos mencionar cada una de ellas. Sí, Pues sería eso, y como para esta parte de las teorías, de los nada más enfoques. definir, o sea, esta parte de Plutnik, retomar nada más para mencionar que efectivamente ya hablaba de emociones complejas, ¿no? O sea, Sí. presente ya cuando empiezas a mezclar una con otra y demás. Sí estaba checando, de hecho, la imagen. Y sí, realmente también algo con lo que nos hemos topado nosotros como psicólogos a través de la investigación y de los años, es que esta categorización es muy complicada realizar, o sea, Sí. por eso también es tan complejo el asunto del conductismo, ¿no? Porque el conductismo todo se pretende que sea medible y cuantificable. Ujú. Para otros enfoques, precisamente como el humanismo, es como que impensable, ¿no? Muchas veces esta parte de, de categorizar cierta emoción en ciertas, si es tristeza o si es alegría en cierto rubro, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos dejar de lado que un ser humano pues en realidad es integral, ¿no? De hecho por eso nos gusta mucho a nosotros como humanistas decir que el ser humano es biopsicosocial y espiritual, ¿no? Y que le agregamos más cosas que también es político, cultural, ¿no? Y esta parte espiritual es importante porque nada menos en una depresión, es importante que la persona crea en algo, ¿no? Que tenga por ahí Ujú. un ser superior en el cual mantenga la esperanza precisamente. Entonces, es por eso que los enfoques, de hecho, pues están muy peleados también en ciertos puntos, ¿no? Nada menos el psicoanálisis pues se mantiene en esa idea, muchas veces dicen que del pasado, resuelves el pasado y entonces se supondría que tu presente fuera mejor, ¿no? O sea, eso sería en el intento de crearlo, pero no, o sea, Ujú. hay muchas cosas que se mantienen inconscientes y no por darlas a luz, ¿no? Por hacer insight o por darte cuenta, no por eso se van a corregir, lo hablábamos la otra vez, ¿no? No se trata nada más de darse cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a asumir nuevas soluciones, ¿no? O en su defecto vas a trabajar en eso, ¿no? O Ujú. aquí a terapia vas a traer eso y lo vamos a hablar más a fondo para que pues vayamos surgiendo más cosas, ¿no? Y muchas veces las personas pues también el hecho de las resistencias, porque cuando vas sacando a luz, ¿no? Algo que te está pasando, ahora es más difícil hablar de eso, porque eso es lo que ha conservado o me ha conformado como persona, ¿no? O sea, el hecho de que he guardado tanto tiempo eso, pues tiene que ver con que mi personalidad se formó a partir de eso, ¿no? Ujú. Entonces, probablemente sea más cómodo para la persona no continuar hablando de eso y abandonar la terapia que enfrentarse a esa situación que acaba de salir a la luz y mejor dejarlo así, ¿no? Entonces, y eso Sí. es con lo que a veces nos topamos. Las personas de repente abandonan la terapia, pero no nos damos cuenta por qué, ¿no? Y seguramente ahí salió algo que no quieren enfrentarse, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Desde eso hasta que no hubo ese rapport que luego a lo mejor también, ¿no? Claro. Son muchos factores, pero sí, bien interesante esto que mencionas, ¿no? Que comentas al respecto de cómo se puede llevar a cabo dentro de la terapia y tomar varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el humanismo, como mencionas, la parte espiritual, que aunque sea otra corriente que no, entre comillas, no tome en cuenta la parte espiritual, debería, porque pues no llega un paciente ahí a que tú le impongas tus ideas, ¿no? Sino él ya viene con sus ideas y dentro de sus ideas, de sus creencias, y viene este aspecto espiritual, pues hay que agarrarlo como base porque le puede ser muy funcional a esa persona. De hecho, muchas veces suele ser así, ajá, el aspecto espiritual le da esperanza, le da ánimo, le da fortaleza o incluso le motiva a la persona a seguir adelante, ¿no? Y uno no es quien para, "No, mira, esto no existe, de acuerdo a la ciencia, esto no ha sido comprobable, no ha sido medible, pero pues la ciencia también tiene muchas cosas que no han sido comprobables ni medibles y las da como hecha, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? La ciencia hasta ahorita, por ejemplo, el Big Bang, ¿no? Así para, obviamente aquí no vamos a entrar a un debate, ¿no? Pero con la gente que se pone en ese plan de defender a la ciencia, pero a capa y espada, pues sacas ese tema del Big Bang y pues le encuentras un montón de inconsistencias, ¿no? Y ahí se dice uno, bueno, la ciencia también tiene sus puntos frágiles. Pero bueno, aquí más que nada nos enfocaríamos a lo que le puede ayudar a la gente, al paciente, al cliente, ¿no? El, Claro. todas las herramientas que podamos ocupar son
son buenas y pueden ser en su momento utilizables para que la persona salga adelante, afronte y tenga una vida plena. Me llamó mucho la atención hace rato cómo lo mencionaste, colega, porque mencionabas que efectivamente cuando llega un paciente, un cliente, no necesariamente le vas a decir conceptos. Ujú, Yo por ahí tengo una anécdota de algún colega que igual íbamos empezando, desde luego, nada más que a mí me tocó atender posteriormente a su paciente, ¿no? De esta colega. ujú, Y me decía la clienta, me decía, es que tu colega nada más me recomendaba leer libros, dice, pero no me decía que como más cosas, más que no, pues para esto ujú, léete para este deberías de leerte ¿no? Y a veces tenemos ese error de principiante, ¿no? De pensar que seguimos en la escuela, ¿no? Continuamos en la escuela y efectivamente un libro te va a venir a resolver tus dudas. Cuando en realidad, pues, cuando estamos frente a un cliente, pues hay que entender que el que debería de dar algunas respuestas, pues a su manera, desde luego, de acuerdo a su enfoque, pues sí debería ser el psicólogo. El psicólogo, por lo menos, hacer ese acompañamiento en el sentido de que, como decíamos hace rato del asunto espiritual, ¿no? Si no le vamos a imponer un Dios, porque es imposible, pues sí le vamos a dar a entender que hay a lo mejor un ser superior en el cual creer, ¿no? Que no necesariamente le vamos a decir, mira, esta es la religión a la que te tienes que ir, para nada, ¿no? O sea, él va a elegir la religión que quiera, y si no tiene religión, pues nada más hacerle notar que puede haber seres superiores hasta humanos, ¿no? Como podrían ser nuestros papás en un momento dado, este simbolismo o arquetipo de nuestros ujú. papás, y no necesariamente espiritual, pero sí en quién creer, en quién, de dónde viene la moral, de dónde vienen nuestros valores, ¿no? Por ejemplo. Y es ahí donde empezamos a dar respuestas nosotros como psicólogos, no necesariamente con nuestros idealismos, no necesariamente con nuestros dioses o con nuestras creencias, ¿no? Y retomando esto que te decía de los libros, pues efectivamente, en un momento dado, quien ya leyó los libros, pues somos nosotros. Es ahí donde nosotros deberíamos de aportarles Sí, ese conocimiento del cual ya nosotros filtramos y que en un momento dado somos capaces a lo mejor de digerir y de darles a ellos ya de una manera más pues elaborada, de una manera más simple, ¿no? De una manera más simple diría yo, porque ya a nosotros nos tocó hacer ese filtro, ¿no? Esa síntesis de esa información. Y efectivamente, ya cuando viene un cliente, pues más, por eso a veces yo le llamo acompañamiento, ¿no? Cuando viene la persona, pues ya con una cuestión emocional ya fuerte, yo digo que hacemos acompañamiento emocional, muchas veces hasta esa contención, ujú, porque ya nos toca más bien escuchar, ¿no? Nos toca entender y no necesariamente proponer en ese momento, hasta sesiones posteriores se empiezan a proponer cosas, pero en un primer momento se escucha y efectivamente se hace este proceso que tú me mencionas, ¿no? Esta empatía, pero también eh, el estar en confianza, darle la confianza al cliente de que ese es un espacio seguro, ¿no? Más allá de que él piense que en ese momento lo vamos a resolver. Sería imposible resolver en una sesión, ¿no? Este tipo de cosas, ujú. ¿no? No sé si tú vayas a tocar alguna temática más acerca de la inteligencia emocional, colega, o si tú quieres, por ahí le entro con alguna cosa que por ahí investigué. Ujú. ¿Sí? No, yo creo que hasta aquí pararíamos Ajá. esta parte. Ya nada Ujú, más, por último, ya, manejarlo, ¿no? Para la gente que ujú, nos vea. Procurar trabajar en identificar sus estados emocionales, ¿no? Digamos que ese ujú. es un primer paso, ajá, de detectar si esto me genera alegría, si esto me genera tristeza, enojo, miedo, repulsión o incluso sorpresa. Ajá, y ya ahorita, un poquito más adelante, nada más hacer como un resumen de esas 6 emociones, ¿no? Claro. Adelante. Porque me dio la tarea precisamente por la temática de inteligencia emocional, precisamente de ver algunas cosas, ¿verdad? De retomar algunas cosas que nos dieron por ahí en la materia de inteligencia emocional que llevamos en la carrera, pero efectivamente yo me cuestioné si era igual la inteligencia emocional para nosotros como adultos o para los niños, porque pues para los niños efectivamente hay que hacerlo de una manera diferente. Pero creo que entendiendo cómo se debe de trabajar con los niños, aportaríamos mucho a cómo trabajar con adultos, porque el adulto Ujú, pues ya de alguna manera ya contiene ciertos parámetros que ya es más fácil entender ciertas cosas. Y nada menos, por ejemplo, algunas de las cosas que vi, se habla que en este inteligencia emocional se debe ayudar a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Es importante saber que sí, como somos seres sociales, interactuamos, o en este caso los niños se interactúan con otros niños, los cuales pueden ser hasta causantes de esas emociones que ellos tienen, ¿no? Entonces, es ahí donde hablan aquí de educar en la predicción afectiva, que es lo que te mencionaba hace rato, de ser capaces ujú, de anticiparse a lo que pudiera estar el otro niño generando, ¿no? Que esto puede ser, por ejemplo, eh,
que hablemos de que los pequeños aprendan a que es bueno gestionar emociones, ya que podemos comparar expectativas. Por ejemplo, por un lado podemos ver que, te decía hace rato, que el niño, o tal niño puede estar frustrado, enojado porque le acaba de pasar algo. Pues no me le voy a ir a acercar a ese niño, ¿verdad? Porque seguramente hasta me va a pegar, ¿no? Ahí vendría como esa predicción. Pero al niño hay que decirle, oye, cuando lo veas que está llorando, no te acerques, porque a lo mejor él todavía tiene que entender pues que lo que le pasó, ¿no? Entonces, cosas tan simples como eso, es decirle, si quieres, bueno, al niño se le educa así, ¿no? Si quieres algo, pues pídeselo a la maestra, ¿no? No se lo pidas directamente al niño, mejor a la adulta, que la adulta te resuelva, ¿no? Por ahí habla también de esto de identificar las emociones que me mencionabas tú, ¿no? Hablan ahí de ponerle nombre a las emociones, ¿no? Que esto le permitirá al niño comprender mejor lo que está sintiendo y expresarlo de manera efectiva, ¿no? Y ahí tienes a los papás, ¿no? Diciéndoles, esto es el enojo, ¿no? Esta es la alegría, ¿no? Yo vi la otra vez, me escuché a una familia mencionar eso, o aplaudirle al niño, ¿no? Escuché a una familia cómo le estaba aplaudiendo al niño porque le acaba de pasar algo, ¿no? Entonces, también algo que me ha tocado observar, allá en un lugar donde vengo aquí a hacer algunas cosas, en un terreno que tenemos por ahí, he observado que atrás llora un niño, ¿no? Y los papás se dan a la tarea de, de copiarle al niño, de empezar a llorar, ¿no? Por un lado dirías, pues qué empáticos, ¿no? Están llorando con el niño. No, pero lloran con el niño de manera de burla. Y esa es la parte que yo cuestioné, ¿no? O sea, en su momento yo dije, oye, a este niño no le están dejando entender que llorar, pues, le ayuda a adaptarse, ¿no? Sino que más bien le están haciendo entender que llorar es malo, ¿no? Y que le están haciendo burla, y casi el niño cuando le pasa algo no va a querer llorar porque están burlando de él, ¿no? Entonces es la parte que ahí, como considero que están haciendo una cuestión negativa al niño, ¿no? Otra de las cosas sería fomentar la empatía, precisamente, que es la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona y entender cómo se siente, ¿no? Por ahí decía, y me dio la tarea de leer un poco más a fondo de la empatía hace tiempo, y decía, no basta con entender al otro, sino también hay que hacerle notar que lo entendimos, ¿no? O sea, es decir, te comprendo, pero no basta con que yo esté así cruzado de manos y decir, es que te comprendo. No, te comprendo, y decirle hasta a veces las causas por las cuales te comprendo. Y muchas veces ayuda este asunto hasta comparativo. Te comprendo porque a mí cuando yo estaba joven me pasó eso. Te comprendo porque a mi mamá le pasó esto con respecto a su mamá. O sea, es decir, hasta en un dado caso, pues a lo mejor dar un argumento, ¿no? Un argumento válido para el otro para que entienda que lo estoy entendiendo. Porque en muchas ocasiones sí me ha tocado ver con los clientes, pero también cuando tuve las prácticas en el hospital infantil, las personas no nos ganamos la confianza de las personas porque ellos nos ven a veces en otro estatus social, en el aspecto de que nos ven como los doctores. Es que para ti como doctor es bien fácil decirme que te sientes o que me comprendes, pero tú ahí con tu batita blanca me decían, ¿no? Entonces, un día me dijo un cliente, ¿no? Un paciente ahí me dijo, a mí me gustaría que se sentara aquí con nosotros, ¿no? Y yo me senté ahí con ellos a platicar, ¿no? Y me hablaron mucho de las cosas que estaban viviendo y demás. Y quiero hacerte notar, por esa situación me regañaron en ese hospital, yo estaba haciendo mis prácticas, ¿no? Pero también tuve personas que me defendieron, otras psicólogas me dijeron, ¿qué no se supone que como psicólogos a veces tenemos que romper el protocolo y efectivamente sentarnos si es necesario en el suelo? Y hubo un debate, ¿no? En que si lo había hecho bien o no. Pero a final de cuentas yo me gané la confianza de las personas. Y es la parte que me hizo sentir bien. Porque a final de cuentas esa acción de quedarme ahí a platicar con ellos, pues hizo que en las siguientes ocasiones ellos me platicaran más acerca de cómo están viviendo la situación, ¿no? Entonces eso podría ser eso, en la empatía, ¿no? En entender la situación que están viviendo. Y otra cosa que observé o que leí, colega, es la de enseñarles a respirar profundamente, que te decía hace rato, ¿no? El respirar a veces lo que nos hace es relajarnos, ¿no? Y cuando te relajas eres capaz ya de afrontar la situación ya de otra manera, porque ya se te fue el enojo, ya no estás encrespado, ¿no? Ya no estás como dices, con los pelos de punta, sino que ya respiraste y entonces ya estás neutral otra vez. Y a veces Ya es puedes importante pensar. estar neutral. Así eres capaz de pensar, ya no se te Sí. nubló la vista, ¿no? Como dicen. Dice por ahí que hay que ayudarles a encontrar ayudarles a encontrar soluciones, ¿no? O sea, sí, me quitó mi juguete y eso me hizo enojar, pero mira, acá hay otros juguetes, ¿no? O sea, ¿cuál de estos otros juguetes te gusta? No, pero yo quiero ese, ¿no? Yo quiero ese, exactamente, ¿no? Entonces, entonces no es que quieras ese juguete, nada más quieres quitárselo,
¿no? O sea, ya ahí le empezamos a decir soluciones tratando de que también él entienda que a veces ya está convirtiendo esto en un capricho, ¿no? Quiero el juguete de él, ¿no? Y ya ese se vuelve un capricho, pero claro, eso ya es a lo mejor más complejo entenderlo, Ujú, ¿no? Pero esta es la parte que nos menciona. También por otro lado vi otras actividades que podrían hacer, era la del juego de rol, ¿no? Donde ujú, dice que les podemos ayudar a entender, por ejemplo, puedes pedirles que interpreten diferentes roles y que actúen en consecuencia, ¿no? A veces voy a ser el afectado, pero también a veces voy a ser el que está afectando a otros. Y eso me ujú, ayuda a entender las dos posturas, ¿no? Dice por ahí que también puede ser ayudarles a hacer actividades artísticas, ¿no? De pintura, de dibujo, de escultura, donde los niños ahí expresen sus emociones de manera creativa. De hecho, nada menos yo recuerdo por ahí, colega, que hay en teoría sistémica, hay una metodología que se llama la estructura, y la escultura, perdón, la escultura. Y se trataba, por ejemplo, de hacer como tipo GIFs, ¿no? Estos emojis, estos GIFs, en donde por un lado estaba el agresor que hacía algo así como esto, ¿no? El agresor le hacía así como que estaba golpeando, ujú. y el otro tenía que interpretar esta cuestión de recibir el trancazo, uno como dando ¿Cómo el trancazo, reaccionar? y el otro así como que, ¿no? Así como la sorpresa, me va a pegar. Y con esto, pues estábamos expresando emociones, interpretando emociones, ¿no? Esto con la intención efectivamente de que el público sea capaz de observar cómo se ven las emociones, ¿no? Y en este caso que Ujú, veía que eran actividades artísticas, o en su defecto el niño puede dibujar, ¿no? Qué es estar enojado en este dibujo, ¿no? Y a lo mejor podría poner, no sé, una explosión, ¿no? Que es lo más común ver así como fuego, ¿no? En el caso de la tristeza, pues a lo mejor dibujar, qué sé yo, la noche, ¿no? La noche que pone triste y demás. Pero ellos ya serían capaces de acuerdo a cómo ellos sienten. Y también eso ayuda muchas veces al adulto a entender qué es lo que está pasando el niño, ¿no? Porque muchas veces ese es el problema. Nosotros como adultos, pues efectivamente no tenemos esa capacidad de entender cómo le está viviendo el niño. Por eso cuando se trabaja psicología con niños, pues se trata mucho de hacer estos juegos y demás para que ellos expresen qué es lo que están viviendo, ¿verdad? Porque no les podemos a veces entender con el lenguaje. Y ujú, ya por ahí está el tema de la meditación, ¿no? Que puede ayudar a los niños a concentrarse, a calmarse, ¿no? Que es más allá de la respiración. También a lo mejor son técnicas de meditación simples, como puede ser la canalización de energía. Yo les manejo mucho en psicología, en terapia, manejo mucho este asunto, ¿no? Que es un método bien simple, colega, que es donde decimos, ahora que se vienen las épocas de Navidad, ¿qué es lo que hacemos, no? ujú. Generalmente hacemos una alumbrada, ¿no? Una alumbrada ahí. Y entonces yo les digo a los clientes, a ver, pon tus manos así, en la alumbrada, ¿no? Y en la alumbrada, luego se siente aquí, colega, cuando hacemos esto, se siente aquí calorcito, ¿no? Ujú. Cuando hacemos así. Estamos canalizando la energía de las manos que sienten calorcito aquí, porque hay una alumbrada enfrente. Y luego les digo, a ver, Sí. quitemos esa alumbrada, ¿no? Y pongamos un cubo de hielo ahí enfrente y hagamos lo La mismo, las alumbrada manos te así. refieres a la fogata. A la fogata, exactamente. Ok. Es que acá se le llama Ajá. alumbrado, ¿no? Sí, sí. Entonces, ponemos un cubo de hielo enfrente y les digo, a ver, hazle así otra vez al cubo de hielo. Y casualmente y mágicamente, colega, se siente airecito aquí, cuando pones el cubo de hielo. Ya no se siente calor, ahora se siente frío. Entonces, esta simple canalización te hace conectar, ¿no? El cerebro, la mente con el cuerpo y llevar cierta energía a las manos para efectivamente ahí estás llevando esta canalización de energía. Y a veces este tipo de cosas te ayudan a entender, ¿no? Ciertos momentos lo que estás viviendo o cómo quieres, como dices, cómo interpretar las situaciones, ¿no? También están los juegos de mesa, que desde luego es un asunto ya más como de socialización, porque ahí empiezan a verse Ujú. las reglas, es donde el niño sabe que no es su turno, es el turno del otro y tiene que respetar eso, ¿no? Es La donde tiene que tolerancia empezar a hacer, de la frustración. sí, esta espera, ¿no? De que me toca Ujú. esperar y no por eso pues no me voy a enojar porque ahora le toca al otro, ¿no? Y ese es un acuerdo social que todos estamos haciendo, ¿no? Por otro lado, también está el asunto de la lectura de cuentos, donde son ejemplos de las cosas que le pasaban a Juanito, las cosas que le pasaban al osito, ¿no? Mediante el cuento les empiezas a contar historias de lo que vivieron otros, ¿no? Es el reconocimiento del otro, ¿no? Los ejercicios de relajación, ya decíamos, dicen por ahí Ujú. que el yoga, el tai chi, yo no los conozco, el yoga y el tai chi, así es que yo diría que más bien la respiración tal vez, o esto de la meditación que sí conozco, la verdad es que creo que podrían ayudar mucho. Y de los juegos de adivinanzas, ¿no? Dicen que pueden ayudar a comprender mejor las emociones y a desarrollar habilidades del pensamiento. Y ahí te quiero hacer notar, ya para ir cerrando esta parte, colega, a mí me tocó hacer un método, una dinámica en Ujú. una ocasión a unos niños para hablarles de bullying, ¿no? Y yo iba a diferentes escuelas. Entonces, en una escuela les hice que dibujaran, que hicieran un dibujo.
y les dije a ellos, a los niños, les dije, oye, eh, ¿quién está dispuesto a que su dibujo lo rompan? ¿No? O sea, porque esto es feo, puede parecer feo, ¿no? Ujú. ¿Quién está dispuesto a que ese dibujo tan bonito que acaban de hacer, quién está dispuesto a que lo rompan? No, pues que yo. Pero no te vas a enojar si lo rompemos. No, está bien, lo puedes romper. Y entonces, vino otro niño y lo rompió, ¿no? Rompió su dibujo. Y yo lo regresé a su forma, lo puse como un tipo pues, rompecabezas, ¿no? O sea, estaba roto, Ujú. pero lo empecé a poner en forma, lo puse como tipo rompecabezas, lo uní nuevamente y les dije, este dibujo que parece un rompecabezas, se lo voy a llevar a otros niños de otra escuela y para ellos va a ser un rompecabezas, no es un dibujo roto, es un rompecabezas para ellos y les va a gustar mucho porque ahí no tienen acceso a rompecabezas. Y les dio mucho gusto, ¿no? Ese cambio de enfoque, en Ujú. donde en lugar de ser un dibujo roto, estaba llevándome un rompecabezas a otros niños y que los iba a hacer felices, Ajá, ¿no? Y realmente un funcionó, cambio ¿eh? de Colega, perspectiva. sí, funcionó mucho porque también cuando llegué con los otros niños y les dije, a ver, les voy a traer un rompecabezas que hicieron otros niños en otro lado, estaban súper contentos y ya querían ver el dibujo, ¿no? Ya que querían ver ese rompecabezas que les había llevado, ¿no? Entonces, pues podemos hacer muchas cosas con el tema de las emociones, colega. Es que creo que también ya es tiempo como de ir cerrando. Así es que no sé si Sí, quieran mencionar algo, colega, ya para ir cerrando. ok. Bueno, mira, bueno, preguntarte si me escucho o me veo, porque como que a ti te perdí un poquito ahorita en la... Ah, ok. Ajá, Sí, yo te veo y hasta por ahí ahora, aparece una persona conectada, o sea que considero que estamos en línea todavía. muy bien. Bueno, mira, con esto que comentas, yo creo sí para cerrar esta parte, o este podcast, es bien interesante cómo reaccionan los niños, ¿no? Yo siempre les comento a los papás cuando están preocupados por si los niños tienen esa capacidad de superar situaciones, de cambiar, etcétera. Yo siempre les digo que los niños tienen esa capacidad de adaptación, pero los que le complican la adaptación a los niños son principalmente los adultos, ¿no? Cuando al adulto le cuesta trabajo cambiar, adaptarse, afrontar situaciones, hacer conciencia, pues en automático se lo complica a los niños, porque los niños tienen esa facilidad. Y ahí es a donde podemos nosotros trabajar, ¿no? Principalmente cuando, en este caso, de alguna manera, siguiendo esta parte de los niños, ¿no? Que tú mencionas. Ahora, con los adultos es otra situación. Ellos, pues ya, obviamente traen conocimiento, traen experiencia, y entonces lo podemos trabajar de otra manera, pero al final de cuentas la base es la misma. ¿Por qué? Pues porque ahorita, como en los ejemplos que ponías, la principal situación aquí es cómo interpretar un acontecimiento, una situación, es lo que va a generar esa reacción o esa respuesta, ¿sí? Me gusta poner ejemplos igual también cuando pongo el ejemplo de la persona que va manejando y otro se le cierra, pues en automático, ¿no? Como se dice cuando hablamos de la inteligencia emocional, que debemos de evitar esos automatismos, ¿no? Que significa que ya reaccionamos de una manera, como ya estamos programados, ¿no? Si voy manejando y se me cierran, me tengo que enojar. O sea, no hay otras posibilidades, no hay otras alternativas, no hay otras reacciones a considerar. Es el enojo en el momento. Y una vez que me enojo, pues ya puedo actuar de cualquier manera, ¿no? Desde tocarle ahí, recordarle ahí a la mamá o alcanzarlo y yo cerrarme o cosas así, ajá. O incluso igual y no hago nada, pero voy con mi enojo, ¿no? Ahí es donde nosotros debemos de actuar y hacerle ver a las personas que pueden cambiar la interpretación que le dan a ese hecho y en automático la reacción emocional va a ser distinta. Yo aquí propondría, colega, ya para ir cerrando este podcast, que hagamos a lo mejor una tercera y última parte de esto, porque ¿qué crees? Que no hemos hablado de lo que es la alegría, de lo que es la tristeza, de lo que es el miedo, de lo que es el enojo, de lo que es la repulsión, de lo que es la sorpresa, y cómo estas emociones básicas se presentan día con día en general en el ser humano, pero cómo las manejamos nosotros para que el paciente o el cliente puedan poderlas gestionar y salir adelante, ¿no? Y que su vida sea más tranquila, más ecuánime, más feliz, ¿sí? Entonces, yo ahorita pues nada más cerraría con esto, ¿no? Que las emociones tienen su razón de ser, que es principalmente adaptativa, ¿no? Principalmente antes que cualquier otra cosa, el objetivo o la razón principal de las emociones es que tiene una función adaptativa y esto nos ayuda a seguir adelante en la vida. Claro, te quería hacer notar, colega, igual también ya para ir cerrando yo con este tema. Sí. eh, por ahí viene ya la película, ¿no? De las emociones, ¿cuáles quedamos? Que era la de Mm. Intensamente, ¿no?
Intensamente. Ajá. Intensamente, y ya viene Intensamente 2 Ah, y por ahí vi que va a salir una nueva emoción, y casualmente la nueva emoción, quiero hacer ese spoiler, es la ansiedad. Así es que mm, te quería preguntar si consideras que la ansiedad pudiera ser una emoción. no. Bueno, sí, sí me puedes preguntar, no Sí. es que no, no me puedes preguntar. La respuesta sería no. Ajá. La ansiedad también es todo un tema, ¿eh? Igual y más adelante hacemos un podcast de lo que es la ansiedad, porque la ansiedad la han estigmatizado a tal grado que el solo hecho de decir que alguien tiene ansiedad es decir que está enfermo o que tiene algo malo o algo negativo o que tiene que controlarlo porque no puede tener ansiedad. No, definitivamente la ansiedad es una reacción igual fisiológica y psicológica que nos ayuda a adaptarnos, ajá, nos pone alertas, entonces yo definitivamente sí no coincidiría con la película. Si yo pensé que ibas a decir la sorpresa, porque ya ves que te comentaba que en esa película hay 5 emociones con muñequito y otra que está presente durante toda la película, porque todo el tiempo están sorprendiendo, pero no tiene muñequito, que precisamente es la sorpresa. La ansiedad, yo la pondría, muy independiente de lo que son las emociones, ajá. Ni como emoción básica, ni como emoción compuesta o compleja, ajá, desde mi punto de vista. No sé, Claro. ¿qué opinas tú, colega, en este sentido de la ansiedad, que la No, vayan a tratar como emoción? yo también consideré eso, tuve esa reacción automática de decir es que la ansiedad no es una emoción, porque entonces Ujú. hablaríamos entonces del estrés, ¿no? De la Por compulsión, ejemplo. de muchas Uy, cosas, ¿no? Porque a final de cuentas son sí, construcciones, ¿no? A veces hasta pueden ser constructos, o sea, y cosas que nosotros como seres humanos las creamos, ¿no? Para darnos respuesta a situaciones que se nos dificultan, ¿no? Porque la sí. ansiedad en realidad yo diría que es un cúmulo de cosas que nos pasan, que nos hacen darle un nombre a algo, ¿no? O sea, por eso constructo, ¿no? Porque les damos un Sí, nombre, exactamente. ¿no? Exactamente, la ansiedad es un constructo, ¿no? Esa necesidad de querer darle sentido a algo, a una respuesta, o más bien a varias respuestas en conjunto, ¿no? Porque la ansiedad son varias respuestas fisiológicas, ¿no? Orgánicas, vamos a ponerlo así desde el punto de vista más básico, la ansiedad es una respuesta fisiológica, ajá, que sería, por ejemplo, la dilatación de pupilas, que ¿cómo se llama? La pulsación, la el ritmo cardíaco aumenta, la oxigenación en el cerebro se incrementa, etcétera, ¿no? Todo eso en conjunto podríamos decirlo como una situación fisiológica sería ansiedad, ¿no? Pero pues se le ha dado otras connotaciones. Pero bueno, igual ya después platicaremos sobre la ansiedad y casi casi por mera curiosidad me intriga en qué se basó Disney para decir que la ansiedad es una emoción, ¿no? Si Todavía incluso no lo creen que sacan. se basaron en alguna teoría de alguien Sí, por ahí o no sé, ajá. Que a sería lo bueno mejor saber. la lista esta que sacaste, A ¿no? lo Por ejemplo, también mejor. igual, y ahí se basó Disney para, ay, pero son un montón, mejor nada más seis, Sí, ¿no? 5 que teníamos más. A ver cuál, pues la ansiedad la metemos ahí. ansiedad. Que obviamente pues va a ser sin spoiler, ¿no? Pues yo creo que Sí, sí. ni siquiera han salido, creo que los cortos, ni sabía que iba a haber una segunda, pero bueno, la Sí, ansiedad obviamente va a ser parte fundamental y central de esta nueva película, ¿no? Por eso está claro. ahí. Sí, y también por ahí, nada más retomar, me parece que sí, sí es importante como que ya en un siguiente programa definamos efectivamente estas emociones básicas, ¿no? A lo mejor centrarnos Sí, específicamente en esas para darles esa posibilidad a las personas de reconocer efectivamente cómo se sienten, y efectivamente a lo mejor ahí yo aplicaría esta opción que te decía, el utilizar más bien como que el léxico, ¿no? El sentido de decir más, de más formas, describir esas emociones. Y a lo mejor sí. yo me daría la tarea efectivamente de eso, o sea, de buscar otras maneras de decir estas emociones, de cómo se sienten las personas. Entonces, sí, si tú gustas, hasta pactamos eso, que hay un tercer programa en donde ya nos enfoquemos a esas, específicamente a las emociones básicas, colega. Sí, claro, y platicar sobre cada una de ellas porque también es bien interesante, ¿no? Y sí nos va a llevar un rato estar hablando, por ejemplo, de la alegría o del miedo, etcétera, ¿no? Y cómo se aplican, cómo se expresan en los seres humanos y lo principal, qué es lo que las hace presentarse, ¿no? En un ser humano. Por ejemplo, a una persona le puede generar la misma situación o estímulo, le puede generar miedo y a lo mejor a otra enojo o repulsión, etcétera. Es bien interesante eso. Bueno, Sí, sí, pues claro. yo de mi parte aquí concluiría, Omar. Sí, 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 Eh, colega. No, y pues yo también. queda Igual pendiente ahí la tercera parte. recordarles nada más a la gente nuestras redes sociales, Psicomar Susano, por ahí vamos a hacer las repeticiones. Y en tu caso, ¿verdad? Psicología del alma, es psicología del alma, ¿verdad? Sí, exactamente, Psicología del Alma. Igual en todas las redes
redes, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Muy bien, colega, pues nos vemos en la siguiente, entonces, que tengas un excelente día, colega. Gracias igualmente, hasta luego y a quienes nos vieron y que nos van a ver, saludos cordiales, un abrazo. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.